Doctora Chinda Brandolino. Chinda, gracias por estar con gracias nosotros. a vos, Facu, por esta invitación tan linda y además en el inicio de este programa. En el inicio, ¿no? exactamente. Te Sí, deseo los te quería mejores tener en augurios. el inicio de esta nueva Qué propuesta bueno. radial, digamos, porque estuviste en la televisión, ahora en la radio. Lo primero que te quiero preguntar, experiencia en el ámbito político. Fue tu primera Sí. el año pasado. Sí, nosotros, es decir, obviamente que no es que yo sea una persona política de raza, como No. yo soy médica, madre de familia, y sí me he formado muchísimo en el interés nacional, Sí. ¿no es cierto? Como toda mi familia es muy patriota, mis abuelos eran europeos, pero todos con un enorme nacionalismo, todos se nacionalizaron argentinos, ¿no es cierto? Entonces aprender desde la cuna ese amor a la patria, sentir que el Estado soy yo, que el Estado somos nosotros, y este sentimiento, desgraciadamente, después de esta experiencia política, veo que no lo comparto con la mayoría de los argentinos. ¿No es cierto? Me da mucha pena, pero por toda esa herencia cultural, experiencial de mi familia europea, veía con desesperación que se ofrece a la Argentina, a todos los países de Sudamérica y en general del mundo, dos opciones totalmente digitadas: el liberalismo o el comunismo. O es una, ¿cómo te puedo decir? Es un engaño también, porque el mismo liberalismo engendra el comunismo, que es una manera, el capitalismo de Estado es la mejor manera de dominar a los pueblos. Entonces, viendo que inminentemente iba a pasar esto, es que pensé hacer una propuesta política, hablé con Santiago Cuño, me gustaba mucho la propuesta de confederación. Claro, su visión De país, muy exacto. parecida a la mía. Uh-huh. Es decir, ¿en qué se basa esa visión? Es una idea, un pensamiento, una doctrina muy anterior al liberalismo-capitalismo. Es la defensa de lo propio, el concepto de Estado, el concepto de nación, el concepto de patria y de idiosincrasia particular de cada pueblo. En esas palabras que yo te digo se basa todo concepto patriótico, que es la patria, la tierra de mis padres, Facundo. Entonces, ¿y qué es la tradición? Todo eso que heredamos sin merecer, que hicieron nuestros ancestros y que nosotros debemos respetar y agrandar para darle a nuestros hijos. Ese concepto ha hecho las grandes naciones que hoy existen, no se hicieron ni por el liberalismo ni por el capitalismo, sino por un profundo sentido de nación y de pertenencia a esa nación, que hoy ha desaparecido. Aún en esos estados ha desaparecido. Lo encontré increíble. Fui al programa de Cuño muchas veces, desde el año 20, 19, 20, por distintos motivos, cuando fue la pandemia, si te acuerdas. Y bueno, nos hicimos amigos, empezamos a compartir ideas y me pareció la propuesta de confederación muy buena, con algunos aportes personales míos, y era una alternativa. Sí. Una alternativa en un pueblo que, bueno, si pudiera pensar, ¿no es cierto? Lo hicimos con un enorme esfuerzo, sin ningún tipo de apoyo económico. Por supuesto, el que muchísimo más gastó, porque yo no tengo ese dinero, fue Santiago, que también es un tipo generoso. Yo, en lo personal, siempre espero que él tenga una manera de hablar menos agresiva, más acorde a mí, y de hecho te digo, los 3 meses que estuvimos juntos fue sumamente educado y no dijo ninguna grosería ni por televisión ni por radio, porque es un hombre pensante, es un hombre que piensa la patria y bueno, no creo que ninguno de los dos pensaba que podíamos tener alternativa, pero en un enorme esfuerzo dimos al pueblo argentino una posibilidad. Sacamos unos cuantos votos, por supuesto imposible para pasar las PASO. Sí, además sin cuasi estructura de nada, sin candidatos a gobernador, digamos, una lista complicada que en provincia de Buenos Aires lograron más de 25.000 votos. 25.000 yo y 25.000 Santiago, tuvimos casi 68.000 entre los dos, con apoyo así genuino de la gente. Por supuesto, si uno tiene que tener una estructura, si uno quisiera realmente dedicarse a eso. Pero ¿cuál es mi experiencia? Es muy triste en el sentido
de que veo el pueblo argentino muy deteriorado, mentalmente. Yo veo que los argentinos están manejados por la tele. Entonces no hay una elaboración propia del pensamiento, se mueven pendularmente como quiere la televisión, justamente los magnates que manejan los medios de comunicación. Entonces van desesperados a un gobierno marxista de izquierda y después desesperados a un gobierno capitalista liberal del otro lado, pensando que hay un antagonismo, que no hay ningún antagonismo. No lo hay. Es decir, no olvides, Facu, la experiencia histórica fue justamente Rockefeller, el magnate del mayor capitalismo liberal, sí, quien financió íntegramente la revolución bolchevique de Rusia, hasta el viaje de Trotsky, ¿no es cierto? Es decir, son los magnates liberales los que, llegado a un punto de dominio importante en su país y sus naciones, los países que tienen riquezas y que quieren sojuzgar, mueven todos los mecanismos económicos para someterlos a un comunismo. Eso hicieron, por supuesto, con Rusia y con China. La revolución de Chiang Kai-shek y luego de Mao Zedong la financió íntegramente Rockefeller, con capitales de Rothschild también, ¿no es cierto? Particularmente Rothschild influyó más porque ya Inglaterra tenía intereses particulares, eso maneja toda China, claro. Inglaterra, ¿no es cierto? Y bueno, Hong Kong era un tema la estratégico. guerra del opio la hizo, las dos guerras del opio, la Compañía de Indias Orientales sometiendo al emperador, es decir, el emperador se oponía al narcotráfico. Los laboratorios Merck y otros pertenecientes a la corporación Rockefeller habían creado la adicción a la droga cuando crearon las gotitas de opio, la morfina, perdón, para hablar en plata, que los chicos le llamaban la gotita de la felicidad, y publicitaron libremente, estamos hablando del año 1920, 1910, fines del 1800 también, publicitaban: no pierda tiempo, tome las gotas de la felicidad. En todo Occidente, entre ellos Freud, le da a su mejor amigo las gotas de morfina, hasta que el amigo cada vez más dosis le empezó a dar, porque no le hacía nada, hasta que el amigo cae en un delirio, por supuesto paranoide, del que no salió, terminó internado, pobrecito, y Freud ahí dejó de recomendar las gotitas de la felicidad. Hay un libro muy triste que un colega tuyo, Nicolás Moraz, elogia mucho, que es el libro de Escotado sobre el origen de las drogas. Tiene enorme cantidad de errores. No fue como lo cuenta Escotado. Ninguna cultura antigua propiciaba las drogas. Cuando habla de las drogas en Grecia, por supuesto estamos hablando de que los ciudadanos eran el 5% de toda la población griega, que en todo caso podían ser los que llegaran a estas drogas, pero en la mitología la diosa Circe fue criticada aún en los libros de Homero, el estado de encantamiento como algo no deseado, de lo que el hombre tenía que escapar. Y luego también Virgilio en Eneida critica la droga, ¿no es cierto? Entonces es una mentira que ha dicho Escotado. No, los pueblos originarios no querían la droga, siempre la hubo, las plantas alucinógenas siempre existieron, y sí, las civilizaciones muy primitivas y salvajes, solo los chamanes usaban, los que supuestamente eran curanderos, para ponerse en trance usaban esas, pero nunca la población. Él da vuelta a toda la historia, hace citas que no existen, y plantea como que toda la vida la droga y que tiene que ser libre. No tiene que ser libre la droga, y pasamos enseguida a otro tema, porque pasa como en Canadá, es muy triste, la droga es legal, entonces todos los chicos que quieren se drogan, y cuando llegan a un estado importante, el mismo hospital le suministra la droga, el Estado le pone un cartelito de discapacidad y le da una pensión de $1000 canadienses, con lo cual puede alquilar una piecita y comer hasta que cae muerto en la calle de sobredosis. No existe el criterio de rehabilitación. Él quiso, pero te estoy hablando de cientos de miles de jóvenes, y lo mismo te puedo decir en Ámsterdam. Entonces no es el camino. Lo malo, no porque sea legal, deja de ser malo. Entonces Inglaterra es la que crea la drogadicción, y a través de crear esas gotitas, toda la mercadería que compraba China, la seda y otras cosas, se la pagaba en lingotes de oro, y cuando hizo una cantidad enorme, hizo contrabando de gotas de morfina, hizo una cantidad enorme de adictos en toda la zona de Hong Kong y alrededores de China. Entonces le dice al emperador, que le va a pagar con gotas de morfina y no con oro. Por supuesto, fueron las dos guerras de opio, que dejó millones de adictos y millones de muertos, y la ganó Inglaterra. Sí. A partir de ahí, entonces, se quedan con Hong Kong.
Y China de Mao Zedong es manejada por Rockefeller. Si leyeras el artículo de Rockefeller de 1972 en el diario The Times, elogiando como el mejor experimento histórico la China de Mao, cualquiera haya sido su costo. No se puede creer que un capitalista apoye una revolución. Eso me causa gracia. Que la gente inteligente crea en la oposición esta. El capitalismo lleva a que el Estado no intervenga, entonces prescindiendo de los recursos que usa cualquier capital con el solo juego de la oferta y la demanda. Vos robaste, tenés millones, no importa porque el Estado no se puede meter, pero vos tenés mucha más plata, entonces hoy se licita en Argentina la construcción de una autopista y, qué sé yo, Santiago es argentino, pero tiene mucho menos plata que esta empresa canadiense, entonces va a ganar la empresa canadiense, claro. Y los productores argentinos se van fundiendo como lo estamos viendo ante nuestros ojos. Entonces, ¿qué permite el liberalismo? A diferencia de lo que dice Milei, el capitalismo liberal, dejado a su total autonomía, lleva a que el dinero se concentre en muy pocos claro. dueños. Que hoy lo tenemos. Lo que está pasando, claro. Está pasando. Y ellos, con esa enorme cantidad de fondos y dineros, hacen lo que quieren. El ejemplo es Bill Gates. Lo que hace con la salud Bill Gates, que no vamos a ahondar, pero salió el año pasado en varias redes científicas que estaba haciendo mosquitos transgénicos para dejar o soltar en Sudamérica. Me da que pensar lo que está pasando. Lo que está pasando ahora. No, me da que pensar, porque salió en la foto sí. Y todo digo haciendo los mosquitos transgénicos. Entonces hay que buscar esos papers. Y ya lo hizo, como hizo en su momento. Él vaticina las pandemias y curiosamente se cumplen. No es que sea divino, sino que él las crea. Ahora, Chinda, te consulto, ¿por qué es tan difícil en Argentina instalar el nacionalismo? Y se lo ve siempre como una cuestión, viste, de cuasi fascista. Muy bueno, porque desde Mitre, cuando gana el liberalismo la guerra, Sarmiento y Mitre eran grado 33 de masonería y pertenecían a la logia inglesa, el rito escocés antiguo y aceptado. Los dos, por supuesto, no tenían ningún escrúpulo moral, empezando por Sarmiento. Imagínate que... No, además, Sarmiento lo expone muy bien en el Facundo. Claro, y dice que es mentira todo lo que dice, él mismo lo dice. Pero fíjate vos que él se acuesta con todas las esposas de sus amigos que lo alojaron en su casa. Inclusive la mujer de Vélez Sarsfield le invita a irse con él a Estados Unidos, en la casa de su amigo. Vos te das cuenta que es un hombre sin ningún escrúpulo moral, como pasa en general los que llegan a un grado muy avanzado de masonería. Su objetivo es el poder y el dinero. Recordamos que la masonería fue hecha para lograr el dominio del mundo contra el cristianismo, excluyendo el cristianismo, y la principal logia sigue siendo la logia inglesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Contestando a tu pregunta, en el momento en que ganan Sarmiento y Mitre se produce una persecución sanguinaria a todos los federales nacionalistas, pero sanguinaria. Jamás ningún federal se permitió ese festín de sangre. Mira, una de las fuentes es el hermoso libro de Ernesto Palacios, La historia argentina. No, espérate. Sí, no Alfredo B. Palacios, el poeta, sino Ernesto Palacios, el historiador, Historia Argentina en 2 tomos, donde usa estas palabras. Jamás un federal se permitió el festín de sangre que se produjo cuando Urquiza gana, Cepeda y Pavón, y por supuesto se implanta el gobierno unitario. El gobierno unitario tenía la sede en Inglaterra. Los comisionados llegaban al Río de la Plata para disponer de política. Tanto es así que se establece, por supuesto, el gobierno de Sarmiento. Mitre, Sarmiento le escribe a Mitre que quiere tener un cargo alto, está harto de pelear, entonces él va para ser gobernador de Tucumán y en el camino mata miles y miles de gauchos, impone el cepo colombiano, ¿no? Con 2 fusiles y lonjas mojadas, los ata en cuclillas, los deja morir descoyuntados al sol y que los coman los animales. Y a las mujeres, el número exacto, 17.000 esposas e hijas de gauchos, las mandó a los prostíbulos de Buenos Aires, que había una organización hebrea enorme a principios fines del siglo XIX, principios del XX, muy grande, de esclavas, de trata de esclavas, de trata de blancas. Allí las mandó.
Y además contrató 4 generales mercenarios, Sandés, Paunero y otros 2, y cuando llegan, justamente, venían buscando a Chacho Peñalosa, que tenía 73 años, era el último caudillo, y estaba tranquilo porque pensó que había ganado Urquiza, que era todo pacífico, se había acabado todo conflicto y quería, es decir, la finalidad de Sarmiento era exterminar el último federal católico. Y entonces entra, no me acuerdo si fue Paunero o Sandés, no me acuerdo cuál de los dos, lo descubre, estaba en la Casa de Oros, otro patriarca de 70 y pico de años en los Llanos, desayunando con sus hijos y nietos. Entonces entra ¿dónde está el bandido de Peñalosa? Peñalosa era enorme, como más de 1,90, enorme, siendo viejo, se levanta y dice, yo soy Peñalosa, pero no soy ningún bandido. Entonces lo atraviesa con la lanza, le corta la cabeza, pone la cabeza en la lanza, la expone en el pueblo, y a la mamá de Peñalosa, viejita, la encadena y la lleva arrastrando a barrer la plaza. Eso fue Sarmiento. Vamos aclarando el panorama. Sí. Entonces, cuando yo hice la tesina de criminología en medicina legal, el tema fue el crimen en la historia argentina, que tiene que ver con la criminalidad actual. Si vos le pones a los chicos en la escuela modelos de personas como Sarmiento y Mitre, obviamente, y los chicos investigan y ven que eran criminales, por supuesto que van a ser criminales. Vos le estás mostrando el modelo de un criminal como ejemplo a seguir. Entonces hay tontitos que no leen, pero hay muchos inteligentes que leen y buscan todo esto que yo te dije, y como estos tipos son elogiados y tienen todo el poder, ¿no es cierto? Y Mitre, por su parte, activo, ¿cómo te puedo decir? El títere de la corona británica más importante que hubo en Argentina, instrumenta una guerra fratricida que fue contra Paraguay. En Paraguay había un caudillo extraordinario que era Solano López, casado con una irlandesa, Elisa Lynch, espectacular. Su hijo, el comandante Panchito, tenía 15 años, y Paraguay tenía un estado de riqueza extraordinaria, producía barcos. Nosotros, el Río de la Plata compraba los barcos paraguayos y compraba las armas paraguayas. Era el único país de Sudamérica que no había aceptado empréstito de Inglaterra. Sí, además tenía los trenes muy desarrollados, todo, sí, hasta la guerra de la Triple Alianza. Entonces, claro. ¿Qué le pide Inglaterra? Destruir Paraguay, ¿no es cierto? Entonces, su colonia primera, que es Brasil, el Imperio de Brasil, fue siempre aliado de Paraguay, ya en época de Portugal, fueron aliados de Inglaterra, perdón. Entonces, ellos le piden a Mitre, junto con Uruguay, avanzar Brasil, Argentina y Uruguay, destruir Paraguay. Eso fue un genocidio, Facundo, pero un genocidio sin explicación, sin pedir perdón, una guerra fratricida sin explicación. Paraguay siempre nos había ayudado, siempre nos había dado sus cosas, sus armas, sus barcos, nos había cubierto. Hermanos totales. Eso hizo Mitre, un criminal. Y fíjate vos cómo lo hicieron. 970.000 paraguayos varones fueron asesinados en esa guerra. Por supuesto avanzaban desde Brasil los bandeirantes, que eran los negros esclavos, que si no mataban ellos, los mataban a ellos. El chiquito de Solano López tenía solo el sable sin mango y acostadito seguía con su sable peleando, y así lo mataron, ¿no? Su manito abrazando el filo de su... Y entonces llegan hasta la carroza, la carreta donde estaba su esposa, porque ella iba al frente con su esposo, Elisa Lynch, una amazona. Se acercan los bandeirantes y dicen, cuidado que soy inglesa. Salieron corriendo, total, ellos no distinguían Irlanda de Inglaterra. Entonces con sus manos enterró a su marido y a su hijo. El libro es hermoso, se llama Esa amazona, Elisa Lynch. Entonces, así se extinguió el nacionalismo. Vos me preguntaste qué pasó con el nacionalismo. A sangre y fuego. Se extinguió el nacionalismo a sangre y fuego. Por supuesto, igual en Argentina, Mitre mintió con su historia, Sarmiento mintió, eso se impuso en todos los colegios, adelantados en ese sentido, antes de Gramsci, utilizar los planes de estudio para adoctrinar a toda la gente, pero así y todo, en 1920, el primer país del mundo que empieza el revisionismo histórico, empieza Jauretche y otros más, empieza el nacionalismo argentino, a revisar qué historia, inclusive Jean Vías, que era antirracista, de pronto cuando estudia
y ve lo que había hecho Rosas, ese tremendamente rosista, es uno de los fundamentos o fundadores del derecho argentino. Y un caso igual fue el de, que nadie lo cuenta, el de Alberdi. Alberdi escribe, engañado por estas logias de América contra Rosas, y un día se va a Southampton a visitar a Rosas, ya viejito Alberdi, y se queda encantado con Rosas, y viene y dice: esto es mentira todo lo que estamos diciendo, es un caballero, es un hombre de una cultura enorme, de un espíritu de justicia, entregado a todo. Por supuesto lo borraron a Alberdi a todos sus escritos, ¿no? Así se terminó el nacionalismo argentino. Y en esta segunda etapa, donde el nacionalismo empieza a surgir en 1920, por supuesto surge en toda Europa, en todo el mundo. Vos pensás que surge hasta Codriano en Romaña, claro, en Bélgica, Primo de Rivera en España. Bueno, y en Argentina surge Perón. Entonces, ¿qué pasó con Perón? Perón hace un gobierno nacionalista, por supuesto, los medios han trabajado tanto en la gente lo odia sin saber. ¿Qué gente? Te digo, el sector de clase media alta, que debía ser el custodio del patrimonio argentino, por eso se llaman conservadores. Porque, claro, por eso se creó, en el peronismo se creó la clase media. Exactamente. Cosa que en Latinoamérica no había. Claro, porque justamente la base del nacionalismo es la dignificación de todos los sectores sociales. Esa es la base del nacionalismo. Totalmente. Todos son mis hermanos en la nación. Todos comparten conmigo un territorio y una tradición, y yo soy responsable de todos. Entonces, Perón no solo crea el derecho laboral, que no existía, la jornada de 8 horas, sino que al hacer los gremios, la gente ignora totalmente todas las mutuales, los gremios, las corporaciones intermedias, que es la base del nacionalismo, tenían su obra social, su clínica, su hotel de vacaciones. Su derecho a vacaciones, todo. Con claro. su hotel. Los tenés hasta ahora. Sí. Mar del Plata fue terrible. ¿No es cierto? Entonces, esa gente que no tenía ninguna posibilidad, de pronto tiene posibilidades dignas, pero lo curioso no es eso. Si me quieren hacer una crítica, yo no lo viví, simplemente de estudiar y ver las cifras. Fue el periodo histórico con mayor crecimiento económico. Sí. Pueden ver las cifras frías, y porque industrializó el país. Entonces mi familia, por ejemplo, era danesa, y me contaban que en Suecia, en los países escandinavos, Dinamarca, la flota de YPF argentina durante ese gobierno era saludada como flota de paz. Pero ¿qué es lo que enriqueció el país? Él canceló la deuda externa, que era el primer cáncer contraída por los gobiernos conservadores liberales, en ese momento 12.000 millones de dólares. Cuando dicen que usó el oro, sí lo usó para cancelar la deuda y no tomó un préstamo. Por eso te puedo asegurar que la Revolución Libertadora la organizó Inglaterra. Lo dice Churchill. Sí. No debemos permitir que Argentina sea potencia, porque arrastrará tras de sí a todos los países de Latinoamérica. Entonces, todo esto que mienten y mienten asquerosamente, inventaron leyendas de... lo más trágico que hasta hubo un libro posterior de la revolución. Sí, el libro negro. El libro negro del Perón. Con un montón de mentiras, lo mismo que hicieron con Rosas. ¿No es cierto? Pero esta verdad fría de los números, el crecimiento brutal económico que tuvo Argentina, y además cosas muy heroicas, porque España había vencido al gobierno revolucionario Franco. Entonces Inglaterra, para que veas que no hay ninguna oposición entre el liberalismo y el comunismo, Inglaterra manejaba la revolución marxista de España. Entonces, cuando Franco derrota la revolución, Inglaterra hace el bloqueo de España, con lo cual ningún país podía comprar ni vender, y España se estaba muriendo de hambre. Perón, haciendo gala de una soberanía política impresionante, manda a los barcos con trigo y carne a España, burlando a Inglaterra, es decir, ignorando a Inglaterra, y salva a España. Yo quisiera saber cuáles son los otros, porque acá se dicen en las zonas de Buenos Aires, Capital, Bellavista, que son nacionalistas. ¿Dónde está? ¿Qué otro? Varias cosas te digo. Por ejemplo, durante su gobierno, hasta el año 52, o hasta el año 55, él se opone a la anticoncepción y llama a los varones a cumplir con su deber, a casarse, a no distraerse.
¿no es cierto? Y las familias que hacían anticoncepción se les mandaba visitadoras sociales porque el Estado necesitaba población. Entonces hace toda una política de crecimiento poblacional, al revés que la despoblación que estamos sufriendo. Que está ahora, que sucede Entonces, ahora. pobló, hizo la industria, industrializó el país, aumentó el ingreso per cápita de una manera exponencial y el crecimiento económico se multiplicó, canceló la deuda y no tomó deuda. Sin embargo, dicen, no, porque Perón me obligaba a llevar el duelo cuando murió Eva. No, y ahora se escucha... Ahora le sacan los chicos para educación sexual y no dicen nada. Pero ahora se escucha decir que Argentina hace más de 100 años que está en decadencia, metiendo o culpando al peronismo también, ¿no? Entonces, yo quiero decirte justamente esa enorme mentira. En el año 32, en el Pacto Roca-Russellman, quedó desde ese momento Inglaterra, el Banco de Londres manejó el Banco Central Argentino. En el año 37, Marcelo T. de Alvear recibe una invitación de una empresa eléctrica inglesa, la CHADE, anglo-argentina, pidiéndole que suprima, cancele y prohíba una cantidad de empresas proveedoras de energía alemanas y argentinas que funcionaban en el país, las canceló, y que le diera una concesión gratuita a Inglaterra durante 50 años a la CHADE. Entonces, claro, discuten, se levantan, me parece que, no me acuerdo cómo se llamaba, Lisandro de la Torre, y se levanta otro concejal, estaban discutiendo, pero no la ilegalidad del hecho, sino si era democrático o no. Entonces el senador Bordaberry por Santa Fe cree que van a atacar a Lisandro de la Torre, se levanta, le pegan un tiro, lo matan, pero siguen sesionando porque urgían desde Suiza, ¿no es cierto? Entonces el 23 de diciembre de 1937 llega un cheque, 7.000 patacones para Marcelo T. de Alvear, con el que hizo la Casa Radical, y 1.200 patacones para distribuir como coima entre los 11 concejales de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y se hizo la concesión a y se cerraron todas las empresas argentinas y alemanas, muchísimo más baratas que hacían Argentina. Te digo eso, como te dije, la guerra de Paraguay. Te puedo nombrar muchísimas cosas, la enfiteusis, fíjate vos lo que dicen de Perón, el primer empréstito argentino lo toma otro masón, grado 33, que fue Rivadavia, el vergonzoso primer presidente argentino, que... Con la Baring Brothers era. Con la Baring Brothers. Justamente, fíjate vos que mientras San Martín le pide refuerzos, le dice que no tiene en Alto Perú, Artigas le pide refuerzos en Uruguay, que no tiene plata, entonces pide 1 millón de libras esterlinas para hacer los teatros de Buenos Aires, de los cuales entran solo 250.000 en letras de cambio, no entra un solo lingote de oro. Hipotecó toda la tierra de nuestro país en la enfiteusis como garantía de ese préstamo y terminamos de pagar en 1908 8 millones de libras esterlinas en lingotes de oro. Ese delito brutal lo hizo Rivadavia y se sigue poniendo como modelo. Ahora, qué mal Perón que te obligó a llevar el duelo de... Entonces, eso, por supuesto, con la generación del 80 se hizo un país productor de trigo, que es el modelo de dependencia, trigo y vacas, que es lo que quiere Inglaterra. Que todavía subsiste, que todavía está muy bien. Pero les recuerdo, cuando hizo el país industrial, teníamos industria automotriz, ICA, ¿te acordás? Naviera. Teníamos navieras, nuestros astilleros hacían barcos, teníamos armamento militar que se hacía en nuestro país, en fin, y una capacitación enorme en las escuelas industriales y facultades de ingeniería, que se vio en la Guerra de Malvinas cuando nuestros marinos pudieron accionar el misil Exocet sin el manual de instrucciones de Francia. ¿No es cierto? Todo ese crecimiento intelectual, los programas que en agradecimiento hicieron los alemanes en los años del gobierno de Perón, por haberlos alojado y recibido, entonces se hicieron esos programas maravillosos de escuelas industriales en agradecimiento a Perón y de las facultades de ingeniería. Bien. Pero todo eso se oculta, se miente. Inventaron también cosas horribles de su mujer, Eva Perón, a quien no conocí, pero sí investigué, fui a ver a sus hermanas, a Lobos. Toldos, Lobos, sí.
unas señoras muy dignas, muy elegantes. Ella vino a los 18 años a Buenos Aires a estudiar teatro, y en el año 44 ella era terciaria franciscana, es decir, era franciscana activa, misionera, y en el año 44, siendo Perón ministro de Trabajo del gobierno militar, se produce un terremoto terrible en San Juan. Entonces ella va por los franciscanos a ayudar, y Perón va con ministro de Trabajo, se conocen, se ponen de novio, y 2 años después se casan en La Plata, en la iglesia de San Francisco, en la calle 12. Yo me pregunto, ¿cuándo fue Bataclana? Porque no hay tiempo ni hay ninguna... pero no importa la calumnia para ensuciar y para... Entonces, por supuesto, la odian, porque este es el problema que tiene Argentina. Siempre ha expulsado lo mejor que tiene. Lo expulsó a Rosas, lo expulsó a San Martín. A San Martín, claro. Por supuesto, San Martín vivió en la extrema pobreza, y en la última carta le dice a Merceditas: estoy matando la última gallina que me queda. Ni su nieto Balcarce, el marido de Merceditas, que era militar, ni su nieto le pudo conseguir pensión militar al mayor militar de la historia argentina. Entonces, vos te das cuenta, lamentablemente, un pueblo que prefiere el engaño a ver con sus ojos la realidad. Toda esa gente que vivió la clase media que se hizo durante el gobierno de Perón, cuando yo era chica, que no viví, porque yo nací en el 54, todas mis maestras del colegio se compraban un Citroën en cuotas, querido, y se compraban su tapadito de piel en cuotas. La planchadora de casa, María Luna, que era divina, se iba con su marido, que también era obrero, todos los fines de semana largo a Mar del Plata con su autito. Esa fue la Argentina donde yo crecí. Y ahora nuestros hijos no pueden comprarse una casa ni construirla. No existe el banco hipotecario, no existe nada de las cosas que hacían que todo argentino con un criterio nacional pudiera acceder a una vida digna. Nada de eso existe. Entonces cada vez es mayor el sector de pobreza absoluta por abajo de... Estábamos ya, los kirchneristas ya generaron un 54% de pobreza, bajo el nivel de pobreza. Hablan de un 30%, es mentira, porque muchísima gente que vivía como nosotros quebró y tuvo que vender su casa y irse a vivir a la villa, que no lo dicen, y además durante 3 generaciones dieron planes y no trabajo, y sacaron los programas exigentes de las escuelas, de manera que los chiquitos de esa gente van a las escuelas del Estado, donde solo se les da la copa de leche, no aprenden a trabajar, no aprenden a escribir, y los padres no tienen trabajo. Sí, coincido en una ruptura no solo de social, sino de valores también. De valores, cultura de valores. Hablamos después de la pausa del contexto actual. ¿Cómo no? Pausa, Fede, y enseguida volvemos.